Contaminación del aire. La contaminación del aire proviene de la adición de sustancias emitidas a la atmósfera que causan un desequilibrio en la composición original. El aire contaminado contiene gases, polvos, olores y humos en grandes cantidades que dañan la salud de las personas, animales y plantas. Además, que se deteriora la infraestructura urbana y algunos materiales de uso cotidiano. Existen dos tipos de contaminantes primarios, que son arrojados directamente a la atmósfera. Estos son dióxido de azufre, monóxido de carbono, etc. Y los secundarios son contaminantes primarios que reaccionan con otros compuestos y forman contaminantes de igual o mayor toxicidad, como son el ozono, dióxido de carbono, dióxido de nitrógeno y algunas otras partículas. Los principales contaminantes del aire son los que provienen de fuentes fijas como industrias o fábricas, volcanes, fuentes móviles como carros, aviones, camiones, entre otros, sin dejar de mencionar el humo de cigarro que, aunque en menor cantidad, también contribuye a la contaminación del medio ambiente. Los efectos en la salud humana. El nivel de riesgo en exposición a la contaminación del aire depende de la cantidad de contaminantes en el aire, cantidad de aire respirado en un momento dado y de la salud en general. Provoca enfermedades graves como tos, dolor de garganta, irritación de mucosas, infecciones oculares, bronquitis e incluso cáncer. Los efectos en el medio ambiente pueden ser diversos. Contribuyen a los cambios climáticos del planeta, al efecto invernadero y a daños a la capa de ozono, provocando severos daños a corto y largo plazo en la biodiversidad del planeta. Los parámetros de emisiones a la atmósfera se determinan de acuerdo al tipo de industria, donde se destacan el análisis caudal de partículas, SO2, NOx, CO, HCT, entre otros, como se muestra en la tabla. El método de muestreo y medición para el análisis de una industria de emisiones a la atmósfera es el siguiente: determinación de tipo de emisión, seguimiento del proceso y del estado de los conductos o chimeneas, inspección de los puntos de muestreos, selección del método para la toma de muestra, condiciones del proceso, medición de la velocidad y flujo de gases, toma de muestras, análisis de muestras y cálculos. Los límites máximos permisibles de emisiones de gases y partículas de SO2 y NOx a la atmósfera son los siguientes. Mientras que las mediciones se realizan in situ en los puntos de emisión que se llevan a cabo mediante equipos que se montan en las mismas chimeneas. Los equipos para el análisis de SO2, NOx y CO basados en el infrarrojo, ultravioleta, espectrofotometría y electroquímico son los mejores para realizar este tipo de análisis. A continuación, un analizador de gases de combustión, que permite monitorear periodos cortos y largos de gases de combustión en calderas, hornos y otros procesos, midiendo CO, CO2, O2, SO2 y NOx. Propuesta de solución a una problemática ambiental. Problema ambiental. En una fábrica se consumen 3 metros cúbicos sobre hora de combustible. Los productos de la combustión se desalojan por medio de una chimenea que tiene una altura de 80 metros. El combustible contenido carbón en un 3%, mientras que la velocidad del viento de la chimenea es de 200 km por hora. Con los siguientes datos, densidad de combustible de 1.67 kg sobre metro cúbico y las condiciones atmosféricas moderadamente estables, podemos dar solución al siguiente problema.
Determinar el máximo nivel de concentración de CO2 en el suelo a una distancia de 0.5 millas con viento a favor. Para iniciar se establece la reacción química para formar el dióxido de carbono. Estequiométricamente la reacción es C más O2 que produce CO2. Ahora determinaremos las masas moleculares de cada elemento. De acuerdo con la tabla, esto nos indica que por cada 12 UMA de carbono se necesitan 32 UMA de oxígeno para producir 44 UMA de dióxido de carbono. El problema indica que el contenido de carbono es de 3% en peso. Ahora se calcula la cantidad de CO2 que se produce, determinando el carbono que se quema tomando en cuenta los 3 metros cúbicos de combustible que se consume y multiplicando por la densidad nos da 5.01 toneladas sobre hora, que convertimos a 5010 kilogramos sobre hora. Ahora se calcula el contenido de carbono. Se toma la cantidad de carbono que se quema expresándola en kilogramos sobre hora, multiplicándola por el porcentaje, que es 3, y nos da 150.3 kilogramos sobre hora de carbono. Entonces, si hay 150.3 de carbono, necesitamos la misma cantidad de oxígeno para producir 300.6 kilogramos sobre hora de CO2. Convirtiendo este flujo a metros sobre segundo, se tiene 80.5 gramos sobre segundo. Ahora calcularemos la distancia máxima de caída de desechos. En el siguiente paso es la determinación de la distancia que serán depositadas las partículas del contaminante. Para esto utilizaremos la siguiente tabla que nos muestra la zona de estabilidad y la definición de la misma. Sustituyendo la fórmula anterior tenemos el coeficiente de dispersión sigma con un valor de 84.427 y sigma x con un valor de 46.44. Una vez que se han calculado los coeficientes sigma, se procede a calcular la concentración máxima por medio de la siguiente ecuación. Sustituimos y obtenemos una concentración máxima de 0.003897 gramos sobre metro cúbico. Ahora procederemos a determinar la altura de humo utilizando la ecuación de Holland. Pero antes de realizar esta acción, se convierte la velocidad del viento de la chimenea, que es de 200 kilómetros a metros sobre segundo. Esto nos da 55.55 metros sobre segundo, y teniendo la constante AT 136K, ahora sí sustituimos la ecuación de Holland para tener una altura de humo de 24.01 metros. Por último, se determina la altura real de la chimenea. Mediante esta ecuación y sustituyendo tenemos una altura de 55.99 metros. Es importante cuidar la calidad del aire que respiramos de forma sustentable y aprovechar la tecnología y métodos actuales para mejorar la convivencia y calidad de vida entre el hombre y el medio ambiente.